Bien, a todos y todas muy buenos días. Para mí, realmente esto es un honor, es un privilegio y agradezco enormemente a doña Mayra el ser yo tomado en cuenta para presentar una, una propuesta, una guía. Este instrumento, este documento de la creación de doña Mayra viene a dar un golpe sobre la mesa para visibilizar algo que tal vez en nuestra jurisdicción familiar, cuando hablamos de familia, y pretendo también hablar de pensiones alimentarias, violencia doméstica, niñez y adolescencia, el dar un vistazo a algo relevante, como lo dijo doña Roxana, a la ejecución de las sentencias, a la ejecución de las obligaciones en materia familiar. Pienso que en el transcurso del tiempo, de la historia, en el derecho de familia, una de las evoluciones que hemos tenido más allá es la de contemplar la importancia de cuánto resulta en un proceso judicial la utilidad, la pertinencia, la necesidad de un fallo, de una sentencia, de una decisión, y que esta decisión se materialice en aquello que la parte o las partes pretendieron en dicho asunto. Bueno, no está de más mencionar entonces de que es importantísimo ahora con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia el tener muy presente la estructura normativa, la estructura procesal del instrumento que se diseñó a efectos de potenciar esta ejecución de sentencia, esta ejecución del fallo. Para ello, vamos a hacer una pequeña pincelada de la propuesta de la guía dada por doña Mayra Trigueros. Esta guía se compone de 4 unidades. Una primera, de forma muy amplia, pretende dar aportes en la generalidad de conceptos, definiciones, desde una suficiencia normativa de aquel artículo 3 del Código Procesal de Familia hasta la especificidad de cada una de las obligaciones y de los derechos que se pretenden ejecutar en determinado caso en concreto. Recordemos de que hay una serie de instrumentos, no solamente el Código Procesal de Familia va a estar implícito en la dinámica de la ejecución de sentencia, por lo tanto, dentro de esta generalidad vamos a tener normas de competencia, vamos a tener normas de procedimiento, vamos a tener normas de ejecución. Una segunda unidad y una tercera unidad que es más específica, más centrada a lo que la autora pretende, que es dibujar, diseñar una ruta, una guía para la liquidación de deuda líquida. Y esto es muy importante mencionarlo porque tanto en materia de alimentos como en materia de familia, niñez y adolescencia, violencia doméstica, entre otras, tenemos resoluciones judiciales que determinan, que otorgan derechos en donde hay condenas líquidas y exigibles y por lo tanto vamos a tener que encontrar la forma a través de esta guía, a través del instrumento que nos será el Código Procesal de Familia para la ejecución, para la resolución de esa condena. Tomemos en consideración que estamos en presencia de una ejecución de resoluciones judiciales. Esto no deja de lado el tema de los acuerdos, algo muy importante que también entra en la etapa de ejecución de los procesos familiares. Y tenemos tanto sentencias o resoluciones o acuerdos homologados o aprobados, dependiendo de las circunstancias, en materia de familia. Pensemos en un divorcio por mutuo consentimiento, pensemos en un resolutivo familiar con un acta de conciliación, un acuerdo de conciliación voluntaria entre las partes, un proceso resolutivo familiar de filiación donde exista un acuerdo de conciliación respecto a extremos patrimoniales, como por ejemplo gastos de maternidad, gastos de embarazo. En niñez y adolescencia tenemos una situación interesante, asuntos de niñez donde quizás montos líquidos vengan a sobresalir con respecto a pretensiones patrimoniales. Pensemos algo tan sencillo como quizás el tema de costas, por ejemplo. En pensiones alimentarias, no solamente tenemos el tema de un rubro alimentario, sino que también tenemos la creación de un título ejecutivo determinado por el no pago de una cantidad de montos o de cuotas alimentarias. Pero también tenemos
Otros extremos, como también gastos de maternidad, gastos de embarazo, devolución de cuotas, todo esto está implícito en la materia alimentaria. En violencia doméstica, por ejemplo, tenemos el inciso P del artículo 3, que establece como medida de protección la fijación de un monto por daños y perjuicios, que dentro del desarrollo del proceso podría también configurarse como un monto líquido exigible. Tenemos también normas de derecho internacional y esto es interesantísimo porque es una novedad dentro del ordenamiento jurídico costarricense. El Código Procesal de Familia es el primero o el más relevante en que viene a visibilizar la existencia del derecho internacional privado dentro de todo un ordenamiento jurídico costarricense. En estas materias, esta ejecución de resoluciones, de acuerdos, conllevan o potencian la materialización de aquello que a través de derechos personales o patrimoniales, sin dejar de lado que incluso que existe la tutela cautelar autosatisfactiva o de protección, en donde también, como antes mencioné, podría surgir la existencia de la fijación de un monto, de una suma líquida y exigible. Y es entonces cuando tenemos, por ejemplo, en la aplicación del Código Procesal de Familia, a través del 241 en materia de violencia doméstica y protección cautelar, una delegación de ejecución con el 241. En niñez y adolescencia, por mencionar uno, en el 313 la inscripción de sentencias en el registro civil o registro de personas. En pensión alimentaria o materia de alimentos, con el 285, el cobro mediante título ejecutivo. En materia de familia, a través del 323 y siguientes, tenemos ejecución de obligación de hacer, de no hacer, y obviamente algo importantísimo, sobre bienes de derecho de ganancialidad. Por último, en derecho internacional, nuestro código, el Código Procesal de Familia, viene a golpear la mesa, a dar un hito, ¿verdad? Con el 349, cuando ya nos habla incluso de ejecución de resoluciones extranjeras. Lo que pretendo aquí mostrar es que, evidentemente, en la realización de un proceso judicial, en la conformación de un proceso judicial, el que podamos observar aquí en pantalla, vamos a tener como paralelo, como resultado, la ejecución de algo. Y ese algo es la importancia de materializar aquella tutela judicial efectiva de lo que se pretende. Recordemos que hay un principio constitucional, el artículo 41 de la Constitución Política, que nos habla de una justicia pronta y cumplida. Resaltado está hacerles justicia pronta y cumplida sin denegación. Obstáculos ante este artículo 41, uno de ellos lo mencionó la magistrada doña Roxana, tenemos la mora judicial y la inejecutabilidad de los acuerdos o de los mandatos o de las condenas o de la sentencia ya firme que a través del tiempo no se materializa en la producción de lo que interesa, ¿verdad? Pensemos, de acuerdo con el título dado a este documento, de el valor líquido de la obligación, es decir, del dinero. Estos obstáculos de la mora judicial y la inejecutabilidad no son extraños en nuestro contexto, en nuestro entorno familiarista. Es decir, la materia de familia no está exenta de estos escenarios. En el tanto de la mora judicial, solo para mencionar, ya la Sala Constitucional ha dicho de que hay circunstancias, situaciones en las cuales esta mora judicial detona. Por ejemplo, cuando se trata de asuntos donde los criterios objetivos como las circunstancias específicas del caso concreto son muy amplias o son muy complejas en esos márgenes de duración de los tiempos del proceso, y también obviamente cuando existe una participación, una conducta procesal de partes o de las autoridades judiciales que podrían obstaculizar el íter, el camino, la ruta ideada en el proceso para determinada pretensión. Estos son factores que deben ponderarse o deben reflexionarse a efectos de computar o establecer el por qué tenemos una mora judicial. Parte de esta mora judicial, como lo dije antes, deviene también de la inejecutabilidad de los acuerdos, de la falta de materialización. Y esto, al igual que los 3 puntos que están ahí destacados en pantalla, también están inmersos en la ejecución de la sentencia, en la ejecución de ese acuerdo. Me explico. El planteamiento de acuerdos, quizás que no tengan una redacción que potencien su ejecución, quizás también cuando se formulan pretensiones o formulan acuerdos que al final son inejecutables,
por alguna razón determinada. También tenemos obviamente el abuso del derecho en el tema de los recursos, el abuso de la fase recursiva o el ocultamiento de bienes, por ejemplo. Estos factores también afectan a la etapa de ejecución. Y tratándose de deudas líquidas, en la guía que nos plantea doña Mayra, hay una detonante, hay un significado importante. En esa unidad 3 y en esa unidad 2 y 3, perdón, para ser específico, doña Mayra nos explica y nos expone de forma muy contundente que el origen de esta guía o de esta propuesta va dirigida a esa deuda líquida, que palabras más sencillas, lo que estamos hablando es, en palabras de doña Mayra, estamos hablando de dinero. Y es la obligación o la forma que todos y todas como operadores del derecho hemos conocido más sencillo, más simple para poder pactar obligaciones. Bueno, en materia de familia, en materia de pensiones alimentarias, en materia de violencia doméstica, niñez y adolescencia, pues esta es otra forma o es esa misma forma en donde las deudas se van a poder materializar. Recordemos que la deuda, en estricto sentido, y aquí me apoyo en el diccionario usual del Poder Judicial, se materializa en dinero debido, en una cantidad dineraria que se tiene que pagar. Bueno, en razón de una obligación entre dos partes, la forma más sencilla para satisfacer dicha obligación es con el pago dinerario de aquella obligación. No está de más decir que existen otras formas, no tanto el dinero, un traspaso de un bien, qué sé yo, pero en nuestra materia y en nuestra realidad, ese dinero, esa suma fijada, esa deuda líquida es lo que se va a cuantificar y por ende se va a ejecutar en la etapa de ejecución de aquel acuerdo o de aquella resolución judicial. Esto en etapa de ejecución o en el proceso de ejecución. En mi opinión la ejecución de sentencia es un resultado más del proceso de conocimiento, es otra etapa del proceso judicial. Hay asuntos que se originan en un proceso, en un despacho judicial de cero, no tienen una etapa de conocimiento porque la tuvieron en otro proceso. Ejemplo, los asuntos en tránsito, ¿verdad? La condena en tránsito y luego la ejecución en materia civil, por ejemplo. Bueno, en nuestra materia lo podríamos también observar cuando en sede administrativa se emplaza una afiliación y luego en materia de alimentos se ejecutan extremos como maternidad y embarazo, por dar un ejemplo. Pues bien, tenemos una ejecución de sentencia, una ejecución de algún extremo. Y esta es, como fase del proceso, de aquel proceso de conocimiento, es una consecuencia inmediata de aquella decisión, de aquella homologación del acuerdo, de aquella aprobación del acuerdo. Y como tal, lo que pretende es que se materialice lo que ya fue constituido, es decir, lo que ya fue resuelto, lo que ya fue apelado, ya fue al tribunal, ya fue a la sala y regresó incólume, regresó confirmada, regresó firme. Es allí donde ya en etapa de ejecución no vamos a entrar en discusiones de que si yo aporté, si yo no aporté, si era ganancial, si no era ganancial, ya está firme, ya es una decisión firme y por ende el cumplimiento forzoso, aquella obligación impuesta es lo que ahora en etapa de ejecución es lo que se pretende ejecutar. Citando al Tribunal de Familia, este es uno de los votos más recientes que pude encontrar de diciembre de 2023, el tribunal hace eco de una sentencia de la Sala Primera, Sala Casación, en materia civil, en donde el Tribunal de Familia dice, como se ve en la ejecución de sentencias, se pretende materializar, cuantificar un derecho que en su momento fue otorgado por una sentencia de fondo, la cual debe estar firme. Es evidente que aquí el razonamiento es de que cuando nos sentamos delante de un proceso alimentario donde ya tenemos una resolución judicial que crea un título ejecutivo, por ejemplo, pues no vamos a discutir la naturaleza del título ejecutivo o título ejecutorio, para ser preciso. Vamos a ejecutar aquella resolución, aquella disposición de una deuda líquida. Y es por esto, y doña Mayra lo pregunta en la presentación del documento, ella hace una pregunta importante, interesante. ¿Qué utilidad representa para las personas usuarias de la Administración de Justicia contar por una decisión que no se cumple ni desempeña el fin para el que se dictó?
Y ella misma responde, la respuesta es ninguna, no tenemos una utilidad. Y aquí es una evidente violación o una evidente lesión a ese principio constitucional de justicia pronta y cumplida. Dice doña Mayra, lo que se agrava si la orden se deriva de una praxis judicial incorrecta de lo que debe ser ejecutable. Bueno, en la práctica, en la historia de la práctica, la experiencia, lo que podemos anunciar es que con el Código Procesal de Familia tenemos nueva herramienta instrumental a través de la cual, y en lo concreto a partir de los artículos 313 al 333, más específico al 329 en adelante, vamos a tener la forma, el instrumento, la idea, la guía normativa para poder desarrollar con buen tono, con buena fin, esa tutela judicial efectiva del derecho de las personas a una justicia pronta y cumplida. En concreto, y para mencionarlo, vamos a tener algo importantísimo que destacar, al menos como personas juzgadoras, operadoras del derecho también, esta equivalencia de que nos da el Código Procesal de Familia cuando nos trae desde su inicio, desde sus primeras normas, una suficiencia normativa. Y menciono esta porque el artículo 3 del Código Procesal de Familia destaca, establece y define que en este código para estos procesos judiciales de materia familiar, violencia doméstica, pensiones alimentarias, familia, niñez y adolescencia, la autoridad competente podrá integrar normativa atendiendo siempre principios sustanciales, procesales y demás fuentes del derecho familiar. Y advierte la norma que esta decisión debe ser fundamentada, y no se puede recurrir a otras fuentes procesales que por su naturaleza sean incompatibles con este cuerpo normativo, con este Código Procesal de Familia. Menciono esto porque esta suficiencia normativa se va a contraponer, y aquí es donde viene esa praxis judicial de los operadores y operadoras del derecho familiar, de los jueces y juezas en materia de familia, violencia doméstica, niñez y adolescencia, pensiones alimentarias, cuando tenemos delante otro artículo también del Código Procesal de Familia, el 329, que nos dice y nos afirma que la normativa aplicable, salvo lo dispuesto en este código, para el cobro de las sumas de dinero establecidas en una resolución judicial firme, se hará efectivo directamente en el mismo proceso. No tenemos problema con ello, mediante el trámite previsto para el cobro en las obligaciones civiles o mercantiles. Entonces, este último apartado del 329 con relación a ese artículo 3 sobre la suficiencia normativa va a requerir una ponderación en la interpretación y alcance de aquella norma civil, de aquella estrategia civil, de aquel íter procesal civil, para ser más específico, de acuerdo con los principios sustanciales y procesales y demás fuentes del derecho familiar, según el artículo 3. Tomemos en cuenta que como jueces y juezas, también hay deberes para las personas litigantes, al menos en el escenario de la judicatura, en el apartado 3, 4 y 5 de aquel 32, también del Código Procesal de Familia, ya tenemos como poder, como mandato, desde un uso racional, proporcional, de acuerdo con el conflicto, un poder para ese juez o esa jueza en materia familiar. Y es en relación con el tema de la ejecución, de poder decidir de oficio incluso una ejecución inmediata, de abstenerse de ejecutar resoluciones en procesos que involucran la protección de derechos, de disponer la ejecución de resoluciones no firmes cuando se trate de personas en estado de vulnerabilidad. Esto lo pongo de ejemplo porque me parece importante destacar cómo el código, desde una visión en donde la persona humana es el centro del proceso, le concede al juez o la jueza del caso concreto la atribución, el poder de tomar decisiones y, en énfasis, en la etapa de ejecución. Por ende, cuando doña Mayra nos propone en su unidad 2, 3 y 4 una serie de afirmaciones en la unidad 2 con respecto al tema de los alimentos, donde reconoce la deuda en procesos alimentarios,
desde el origen de los adeudos, donde destaca el tema de la legitimación, la competencia, la vía para el cobro, la normativa vigente, el trámite tanto en el contradictorio como en las audiencias y los medios recursivos. En la unidad 3, respecto de las deudas líquidas en procesos familiares, donde desarrolla no solamente el procedimiento de la anotación y embargo sobre bienes con algún tipo de vocación ganancial, por ejemplo, o para el reclamo de una deuda líquida por otro concepto que no sea ganancial, en la aprobación del remate, en la celebración, aprobación, cuando se ordena un remate, por ejemplo, en donde se describe el procedimiento para tercerías, la clasificación de estas, la resolución de estas y por ende la etapa normativa, para culminar todo en una etapa 4, en donde se habla ya del procedimiento importantísimo de ese acto preparatorio del remate y la consumación de esa solicitud donde se ordena, donde se materializa y donde se aprueba esa diligencia judicial de remate, en donde pasamos a un escenario en donde la ejecución se materializa para responder a ese dinero, a esa deuda líquida dineraria que se pretende ejecutar. Centrándonos un poco en el tema del remate, importantísimo desarrollarlo y que esta guía lo propone de muy buen atino, tenemos varias circunstancias interesantes en el Código Procesal de Familia que la guía explota y propone acorde con criterios que, como todo, ¿verdad? Tendrán que ser desarrollados a posteriori. Mucho tendrá que ver el Tribunal de Familia, mucho tendrá que ver el juez y la jueza de primera instancia y por ende también mucho tendrá que ver el abogado, la abogada litigante, el operador del derecho en familia para desarrollar estos conceptos. Uno de estos, el tema del remate de bienes comunes. Al tenor del artículo 322, ven ustedes qué interesante, ya la norma establece que en este tipo de bienes, y esto va muy de acuerdo con lo que ha explicado durante años el Tribunal de Familia, uno de los votos que puedo tener a mano es el 872 del 2022 del Tribunal de Familia, en donde explica de que para el tribunal el remate de bienes en materia de familia, tratándose de bienes gananciales, no aplica la norma procesal civil en concreto, antes cobro judicial, sino que se está en razón de la obligación, una obligación de valor, en otro escenario. Entonces, este 322 responde a ese criterio en donde tratándose de bienes comunes, pensemos en la finca número tal, derecho 01 para el esposo, derecho 02 para la esposa. En esos escenarios y de acuerdo con esos 3 puntos que tienen en pantalla, no aplica, y lo dice la norma de forma expresa, también para relacionar con aquel número 3 de la suficiencia normativa respecto de la norma civilista o procesal civil, para ser específica, no aplica la rebaja ante los escenarios de remate fracasado. Contrario censo, tenemos un 329 que al remitirnos a esa materia civil y a esa materia mercantil, nos potencia la realización de un remate con el enfoque o con la visión procesalista de ese cuerpo normativo. Noten ustedes que con el 333, para terminar con el tema del remate, tratándose de ganancialidad, el 333, al menos en el punto 3, inciso 3 del 333, nos habla de la existencia de un capital adeudado por derecho ganancial y nos dicta un último párrafo donde establece que el remanente será devuelto y propuesto para el propietario del bien ejecutado. Estas dos últimas afirmaciones que están ya positivizadas en ese 333, pues confrontan mucho el criterio que ya ha sostenido, repito, desde vieja data, el Tribunal de Familia. Puedo mencionarles al menos el voto 258 del 2021, en donde, y el 164 del 2021, para el Tribunal de Familia, la liquidación del bien declarado ganancial es a partir del momento en que su ejecución determina el valor neto en ese momento. Por lo tanto, no tenemos la existencia de un capital y mucho menos tenemos la existencia de un remanente
y tampoco tendríamos la existencia de un saldo en descubierto, para ser preciso. Todas estas circunstancias que traigo a colación son situaciones procesales que vamos a tener que ir valorando en el desarrollo de un proceso judicial. Y es aquí la importancia de la guía que nos trae doña Mayra, porque ella nos propone de una forma muy cautelosa, muy objetiva, la pauta, la ruta, el íter, para ir considerando distintos escenarios desde la elaboración de la resolución judicial que ordena la venta judicial, el remate o la subasta, y hasta aquella que aprueba dicha diligencia, dicha actual. Esta guía propone para que las personas operadoras del derecho tomen decisiones a efectos de distinguir desde esa suficiencia normativa aquella importancia en donde el derecho procesal civil, tratándose de ejecución de sentencia y de la vida del remate, para ser más preciso, deba incorporarse sutilmente o atenuadamente desde esos principios sustanciales y generales del proceso familiar. Es un valioso aporte, es un aporte para la jurisdicción, para las personas juzgadoras, para las personas operadoras del derecho familiar, y realmente este aporte viene a visibilizar que en materia de familia, en materia de alimentos, en materia de violencia doméstica, de niñez y adolescencia, tenemos también una etapa de ejecución, tenemos también la satisfacción dineraria de deuda líquida, de las obligaciones y las resoluciones judiciales. Muchísimas gracias y agradezco profundamente a doña Mayra. Muchísimas gracias, don José Miguel. Vamos ahora a darle la palabra a la autora de la obra, doña Mayra Trigueros Brenes. Adelante, doña Mayra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. 151 personas conectadas, de verdad que es un honor. Me voy a permitir compartir la pantalla. Bueno, el título de la obra es Guía para la ejecución de deudas líquidas en procesos alimentarios y familiares regulados con ocasión de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia. Como el nombre es tan largo, ¿verdad? Yo ideé una palabra clave. Y la palabra clave para identificar esta obra es remate. No sé si alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, que lo cierre. Muchísimas gracias. La palabra clave es remate. Con ese nombre tan largo necesitamos algo que nos resuma para identificar la obra. Lo primero que quisiera hacer es dar agradecimientos. Tengo muchísimos, así que pretendo resumirlos. El viernes escuché una frase que me llamó muchísimo la atención en el encuentro de mujeres juezas de Costa Rica, y es que lo primero debe ser agradecer, y definitivamente es el sentimiento que hoy me acompaña. Agradecerle a Dios, agradecerle a mi familia por el apoyo, agradecer el momento histórico en el que me encuentro. Escribir para las mujeres no es sencillo, representa asumir todos nuestros deberes domésticos, profesionales y sacar tiempo para escribir. Y estoy en el momento histórico de mi vida que me lo permite. Gracias a doña Katia por el apoyo constante, al consejo editorial, a los compañeros y compañeras que me acompañaron en el proceso de validación de esta obra, a doña Rebeca, a doña Roxana, por supuesto, a la magistrada Roxana, por ese apoyo que nos brinda desde la comisión. También no puedo dejar de mencionar a la compañera Ruth Alemán y su hermana Keren, quien ha estado a lo largo de todo este proceso. Y por supuesto a las personas que hoy nos acompañan y todas aquellas que me darán el honor de leer, criticar, opinar sobre la obra que hoy les presento. Hablemos del proceso de validación. Lo primero que debemos tener claro es que para que una obra sea publicada, el Consejo Editorial, de manera muy responsable, de la Escuela Judicial concretamente, de manera muy responsable, solicita un proceso de validación de la obra.
Este inició en agosto del 2023 y finalizó el 18 de agosto del 2023, del mismo año. Quienes participaron en este proceso de validación, y lo cual me llena de mucho orgullo y honor, 4 personas juzgadoras, 2 del área familiar y 2 del área civil. Porque como pueden ver, incluso de la introducción tan atinada que hace el licenciado José Miguel Fonseca, esta obra pretende revelar este punto de intersección entre la materia familiar y la materia civil. No siempre es sencilla esta intersección en 2 materias, no para los operadores del derecho, desde el aspecto de fondo y desde incluso el aspecto procesal. Por lo tanto, tener también en el proceso de validación la visión de ambas áreas para mí era fundamental. 4 personas a las cuales admiro y a quienes en cuanto solicité su participación, se arrollaron las mangas y empezaron a trabajar en este documento que yo les presenté. Como lo dije, el licenciado José Miguel Fonseca, quien es juez de violencia doméstica, juez de familia, integrado el Tribunal de Familia y con vastos conocimientos en la materia civil también. El licenciado Francisco Hernández, juez de pensiones de Heredia, para que tener una visión desde ese punto de vista. La licenciada Carol Solano, jueza civil de Tribunal Civil, además facilitadora en la Escuela Judicial con el programa FIAR, y el licenciado Rodrigo Araya, también juez civil. ¿Cuáles fueron los resultados de este proceso de validación? Bueno, recomendar que la obra era necesaria y de urgente publicación. Evidentemente, lo que voy a hacer es una serie de spoilers de la obra que hoy les presento, porque es un breve resumen de esta, por supuesto, como cualquier obra humana perfectible y de la que está sujeto a sus opiniones. ¿Qué encontramos en esta primera unidad? Como lo dije, la ejecución de deudas líquidas es ese punto de intersección entre la materia civil y la materia familiar. El mismo código nos refiere a las normas procesales civiles como una excepción de la suficiencia normativa que encontramos en el artículo 3, pero sin perder de vista que estamos ante conflictos familiares, no de orden meramente mercantil y comercial. Entonces, los principios, la contextualización, la ubicación en que seguimos siendo parte de esa sensibilidad de la materia familiar, no la podemos perder. Hay un tema muy importante al que quisiera referirme y es precisamente que las obligaciones líquidas y exigibles resultan ser, de mi experiencia, el talón de Aquiles en nuestra materia familiar. Llevamos muy bien el proceso de conocimiento, pero deberíamos reconocer en un acto de humildad y autocrítica que cuando llegamos a la etapa de cobrar ese dinero, tanto personal técnico desde la tramitación como personas juzgadoras, no resulta ser tan sencillo llevarlo a buen puerto. No solo por las características del conflicto, sino incluso por un mal manejo de la materia de recuperación de deudas, por no decirle cobratorio, porque no es cobratorio en nuestra materia, pero de recuperación de deudas. Esta guía pretende impulsar a todas las personas a que concluyamos no solo el proceso de conocimiento y nos quedemos ahí satisfechos, sino entendiendo que la ejecución es un instrumento. Y a partir de esta perspectiva, debemos realizar todos los actos y trámites necesarios para efectivizar derechos humanos. Los derechos humanos pueden ser personales, personalísimos, pero también patrimoniales. No nos cuesta este concepto cuando hablamos de ejecutar un sistema de comunicación o visitas,
o de materializar un cambio de guarda. Pero cuando llegamos a materializar las deudas, ya encontramos como un freno. Así que en esta primera unidad desarrollamos todos aquellos conceptos que podrán servir de plataforma para continuar con todo el trámite hasta llevarlo a metal y pagarle a quien se le debe. Vemos en esta primera unidad conceptos generales en cuanto a la clasificación de los tipos de ejecución. Hablamos de la ejecución oficiosa y la posibilidad incluso de ejecutar decisiones sin que estén firmes. José Miguel nos hablaba en su exposición que lo típico es que estén firmes, pero existen algunas excepciones que está el Código Procesal de Familia, no solo la cuota provisional alimentaria que se conserva en el artículo 3, inciso L, de la Ley contra la Violencia Doméstica, sino también en el 237, también en el segundo párrafo del artículo 17, por ahí encontramos la posibilidad de una cuota provisional. Debemos recordar necesariamente las medidas autosatisfactivas. Vamos a ver también el embargo preventivo que prevé el artículo 96 del Código de Familia. Todos estos escenarios primarios los encontramos en esta unidad, diría yo, introductoria. También analizamos el rol de las personas litigantes en la colaboración de la ejecución, con una frase muy interesante que tiene el artículo 54 del Código Procesal de Familia. De esta norma estoy hablando en términos generales, sobre el deber de la persona abogada de colaborar con la ejecución, incluso que sea contraria a los intereses de su cliente o de quien lo contrató. Hablamos de los tipos de ejecución, como ya lo dije, pero versus la autopostulación, algo súper novedoso que introduce el Código Procesal de Familia. La autopostulación en la etapa de ejecución, en aquellas ejecuciones que no produzcan cosa juzgada material. También se analiza en esta primera unidad la demanda de revisión y la aclaración que hace el código en cuanto a que no suspende la ejecución. Como es lógico, analizamos la suficiencia normativa y la contextualización, según mi opinión, desde unas palabras bastante sencillas para que todos y todas podamos entenderlas y llevar aquel concepto bastante elevado a algo mucho más práctico. Y desde aquí lo advierto como una virtud o como una limitante, no importa cómo lo quieran ver. Yo tiendo a ser mucho más pragmática que filosófica. Ahora, en la segunda unidad vamos a referirnos a las deudas líquidas en pensiones alimentarias. Por lo tanto, vamos a tener todas las referencias generales de las obligaciones alimentarias, entendiendo que un deber alimentario no pagado o pagado de manera parcial implica la retribución de este en dinero. Se analizan en esta segunda unidad algunos detalles de cada uno de los motivos que podrían generar deudas líquidas. Aceptaría como observación que me faltaron algunos, muy válido también, pero intenté clasificarlos, caracterizarlos, analizar la competencia y la legitimación. ¿Quién puede pedir el cobro de estas posibles sumas líquidas y exigibles? Incluso planteo la posibilidad de que el obligado alimentario también podría pedir la retribución de suma desde la restitución de cuotas prevista en el artículo 275 y de que el código establece un trámite escrito. En la unidad tercera, nuevamente aquí pretendo hacer un inventario detallado de todos los elementos que podrían acarrear deudas líquidas y exigibles. Para mí, esta tercera unidad trae muchos más elementos para detenernos. Planteo una serie de preguntas que el lector tendrá que contestar desde la práctica.
también trae consigo temas que podrán ser debatidos, que supone una discusión jurídica. Pues hablamos no solo de la composición de la jurisdicción, términos generales, sino también de los procesos que trae el código a manera de resumen, también las referencias generales de estas obligaciones familiares. Hay un capítulo o varios párrafos bastante interesantes sobre los daños y perjuicios vistos desde diferentes partes de lo que podría generar los daños y perjuicios, incluso los daños y perjuicios en violencia doméstica, que también José Miguel me hizo el favor de referenciar, y lo poco que vemos utilizar esta medida y la posibilidad de que si decretan esta medida de daños y perjuicios, deberá ser liquidada y reembolsada en la jurisdicción de violencia doméstica. Una materia que creo, una materia que poco habrá hecho remates y de las cuales esta guía podría ser de muchísima utilidad. El tema controversial, los bienes gananciales, los bienes en copropiedad. Me cuestiono, no solo en este momento, sino en la obra, si los votos del Tribunal de Familia que hasta hoy hemos tenido deberán ser repensados, y lo digo con total humildad, para un Tribunal de Familia que admiro muchísimo, pero tendrán que ser repensadas algunas posiciones, algunos votos, ahora con las normas del Código Procesal Civil. ¿Y a qué me refiero concretamente? A esta discusión de si puede o no haber rebaja de la base. Evidentemente, en los bienes que sean en copropiedad, decía José Miguel, el 001 para un cónyuge y el 002 para el otro, la norma es expresa de que no va a haber rebajas. Pero yo planteo en la obra la posibilidad de que sí podría haber rebaja de la base para otras obligaciones que no sean de copropiedad. Solo el tiempo dirá si llevo razón o no, si el tribunal mantendrá sus criterios, si se construirán nuevos criterios en torno a la nueva normativa y si mi visión es correcta o no. Otro tema que se introduce particular en esta unidad tercera es en relación con las cuotas hipotecarias, prendarias, créditos o cualquier otra deuda que el grupo familiar haya adquirido, y en esto de manera concreta dentro de matrimonios o uniones de hecho. Este tipo de obligaciones podrían existir desde la autonomía de la voluntad, por acuerdo de partes, también podría ser como parte del compromiso que adquiere uno de los cónyuges y esta cuota sea parte de la obligación alimentaria. Detallo en la obra que es importante definirla, si es que va a ser por fondo o por acuerdo de partes, definir muy bien a qué responde el que una de las partes continúe pagando una cuota hipotecaria o el 50% de una cuota hipotecaria o prendaria, porque dependiendo de esto es la vía en la que se va a ejecutar. Ya la Sala Constitucional ha dicho que la obligación de un crédito hipotecario, incluso contra este monto, se podría girar a premio, pero tendremos que tenerlo muy claro y estas advertencias las hago. Eso sí, sin perder de vista que los créditos por sí mismos no son bienes sujetos de ganancialidad, como ya lo ha dicho el Tribunal de Familia, pero sí podrían ser parte de las obligaciones que se puedan cobrar. Y llegamos a la cuarta unidad, que es la final, que yo diría que es la carnita de esta obra. Todo lo anterior fueron antecedentes, todo lo anterior pretendía sentar las bases de una discusión, pero la unidad cuarta es la forma en la que haremos efectiva la deuda, ¿verdad? Debemos partir de esta afirmación: toda obligación de pago debe finalizar con el reembolso efectivo de las sumas dispuestas, ¿verdad? Pero además podría ser de intereses, de costos de ejecución, que por cierto lo diferencio en la obra
costos de ejecución y costas según el caso en concreto. ¿Qué más hacemos en esta cuarta unidad? Bueno, comparamos la notación y embargo civil con la familiar para encontrar similitudes y diferencias dentro de esta contextualización de la norma civil. Hablamos de la modificación, sustitución, levantamiento de embargos con o sin tercería. También hablamos, y esto es súper interesante, es otro tema que creo que podría generar discusión, y de la discusión respetuosa salen criterios, salen posiciones y crece el derecho, que es lo que pretendemos, el crecimiento de este derecho procesal familiar floreciendo con el Código Procesal. Y es el tema recursivo. Yo afirmo en la obra que no está sujeto los recursos al 101 del Código Procesal de Familia, sino al capítulo recursivo del Código Procesal Civil del 2018. Eso va a ser muy interesante de someterlo a discusión. No todos comparten mi criterio. Y por supuesto hablamos del remate como el acto en sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿En qué lugar? Hablamos del acta que se levanta, de la declaración jurada de quienes pujan en el remate. Hablamos de quienes pueden participar y quienes no pueden participar. Hago algunas recomendaciones, recojo también algunas recomendaciones de un manual en el ámbito de materia civil escrito por el licenciado Ian Berrocal. Recojo algunas de estas recomendaciones ya propiamente en la actuación del remate. ¿Qué pasa en el primero, en el segundo, en el tercero, en el insuficiente? Trato de abarcar todos los escenarios. Que también tenemos algunos materiales adicionales a lo largo de la obra que para mí son de importancia rescatar. Tenemos algunos ejemplos de imágenes de modelos de los formularios del BCR. Muchos no los hemos visto nunca. Esto es más de los juzgados cobratorios que tienen esto más al hilo de cuáles formularios nos pide el BCR para remitir el dinero en efectivo. También la obra se abre si podemos participar con cheques, sin dinero en efectivo. Hablamos del cheque de gerencia. Se presenta una tabla de circulares relevantes en el ámbito del remate. También presentamos, hay el link de 5 videos, y aquí agradezco también a Adriana Víquez, compañera del Juzgado de Cobros de Heredia, que por cierto es la que se encarga de los remates y es quien me ayudó a diseñar y también a actuar estas 5 simulaciones. Nos hubiesen gustado hacer más porque los escenarios son muchos, pero al menos 5 y están linkeados a la plataforma de YouTube para que los puedan ver. También hago una propuesta que es de cosecha de doña Adriana Víquez, un mecanismo que ella utiliza para el estudio de los expedientes antes del remate y, por supuesto, algunas recomendaciones particulares como la seguridad para contar el dinero, el lugar donde debemos hacerlo y algunas otras que espero sean de su agrado. Finalizo la presentación de esta obra con una frase de mi cosecha que creo que resume toda la obra: garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares también es impartir justicia. Y aquí me apoyo en las palabras de la magistrada Roxana, doña Roxana, con mucho respeto, en cuanto a que ella señalaba desde cuándo inicia la mora judicial. Y nuevamente en un ejercicio de autocrítica, incluso para mí como persona juzgadora, los procesos que tenemos para remate en los despachos muchas veces no caminan con la celeridad que las partes merecen. Quien se beneficia, o más bien decirlo así, quien se perjudica de no llevar a dinero en efectivo la deuda es la persona acreedora. Por ello,
es que quiero cerrar con esta palabra para mí contundente de este trabajo que hoy les presento con toda humildad, esperando sus observaciones, sus consultas, sus críticas, incluso la posibilidad de establecer discusiones en torno a lo que yo someto a conocimiento de los demás. También utilizo las palabras de doña Rebeca Guardia en cuanto a motivar a todas las personas a escribir. Necesitamos más producción. Muchísimas gracias. Esta es la presentación de la obra y quedo a sus órdenes para cualquier consulta u observación. Doña Mayra, muchísimas gracias. Me parece que es muy importante lo que usted nos menciona ahora al final, porque creo que usted es un ejemplo de una persona que es comprometida con la investigación y con la publicación de obras, ¿verdad?, que aportan al mejoramiento de la administración de justicia. Y yo quiero aprovechar para reiterar la invitación de doña Rebeca y la suya a que las personas escriban, ya si no se animan con un libro, que al menos lo hagan con un artículo. Nosotros tenemos abierta en este momento la recepción de artículos para la revista judicial del mes de diciembre y les agradeceríamos mucho que, ¿verdad?, que nos hayan llegar todo lo que ustedes estén investigando en este momento y quieran plasmar, ¿verdad?, en un artículo. Serán definitivamente muy bienvenidos. Doña Mayra, muchísimas gracias. Quiero reiterarle a las personas que han estado consultando en el chat que al finalizar la presentación les estaremos remitiendo la obra por correo electrónico al correo con el que se inscribieron y estará disponible, por supuesto, en la página de la Escuela Judicial, y también vamos a hacer la divulgación hoy en la tarde en nuestras redes sociales y también y por prensa también vamos a trasladarles el enlace para que las personas tengan la seguridad de que esta obra va a estar en sus manos a la brevedad posible. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañaron. Nuevamente, muchas gracias, doña Mayra. Muchas gracias, doña Katia. Sí, muchísimas gracias a doña Roxana también, que nos acompañó en esta presentación. Su apoyo siempre es muy importante para la Escuela Judicial. Gracias, doña Katia, y muchas gracias a Mayra y a todas las personas que se unieron en esta presentación de una obra tan importante. Sabemos que será de gran ayuda para todas las personas en consulta, así es que muchísimas gracias y buenos días a todos y todas. Muy buenos días, doña Roxana.